siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo el trastorno obsesivo compulsivo, que ya sabéis que yo, en una cierta etapa de mi vida donde lo sufrí un poco en mayor severidad, no como ahora que está, bastante superado. Sin embargo, sí que es verdad que es un trastorno que la gente no llega a entender y voy a intentar que a través de lo que yo he estudiado y a través de mi propia experiencia, pues explicaros más o menos en qué consiste este trastorno y cómo puede llegar incluso a ser totalmente incapacitante. Sin nada más, vamos a comenzar. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. En el TOC nos encontramos con comportamientos que son obsesivos, compulsiones que no se pueden controlar. Normalmente estas obsesiones y estas compulsiones se ven reflejados a través de pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes que se van manifestando a través de pensamientos intrusivos. Son pensamientos que evidentemente no son deseados, que son muy difíciles de controlar y que causan bastante ansiedad y malestar. Dentro del TOC seguro que lo que más conocéis son aquellas personas que están totalmente obsesionadas con el orden, la limpieza, la higiene, los microorganismos, y a partir de aquí pues se pueden desarrollar bastantes obsesiones, como puede ser pues limpiar continuamente de una forma que es imparable. Estar totalmente obsesionado con las bacterias puede hacer que te laves las manos de forma muy bestia. De hecho, nosotros llegamos a conocer a una persona que llegaba a tener las manos llenas de llagas precisamente de esta compulsión de lavarse tantísimo las manos, e inclusive llegaba a lavarse las manos con estropajo debido a esta obsesión pues que tenía con las bacterias, con los microorganismos. El pensar que estás continuamente contaminado por suciedad pues hace que evidentemente estés continuamente lavándote y que pienses que al mínimo contacto de algo externo que tú no controlas, pues de nuevo te tienes que volver a bañar entero y a lavar de una manera, pues como digo, muy obsesiva y muy compulsiva, porque se repite el comportamiento constantemente. También nos encontramos con comportamientos que inclusive muchas veces pueden seguir un orden numérico, en plan comprobar las cosas 3 veces, en plan a ver si he desenchufado la plancha, a ver si he cargado el móvil, y comprobar esto muchas veces, porque aunque lo acabes de hacer sigues teniendo la sensación de que no está bien hecho o que directamente no lo has hecho, por lo tanto tienes que hacerlo continuamente. Muchas veces estas personas con este trastorno obsesivo lo hacen numérico, como os digo, de 3 en 3 o de 5 en 5, porque es una manera de asegurarse que efectivamente lo han hecho. Así que comprobarán 3 veces la plancha, comprobarán 3 veces el móvil, comprobarán 3 veces o 5 que han cerrado la casa con llave, y es que siempre eligen un número que a ellos les resulte pues correcto, ¿no? Como un número, muchas veces eligen números pares porque sienten pues que el número par es el número correcto de veces que hay que hacer una acción. Y el hecho de que muchas veces se utilicen patrones numéricos es porque sientes mucho la necesidad de que haya cierta simetría, cierto orden en lo que haces. De igual manera, por ejemplo, yo os puedo contar mi caso mismo. Yo, es verdad, tengo bastante obsesión por el orden de limpieza, pero antes llegaba incluso a medir el espacio en 3 figuras cuando colocaba algo en mi casa, ordenaba las cosas de forma alfabética. Siempre hago las cosas de 3 en 3 o de 5 en 5, casualmente por eso he puesto ese ejemplo, porque para mí hacerlo en ese orden siento que está bien. ¿Y qué ocurre realmente si no lo haces así? Bueno, hablaré más adelante de lo que es mi propia experiencia, cómo me siento yo en la actualidad, cómo me sentía antes y cómo puede llegar a afectar psicológicamente a una persona no seguir estos patrones. ¿Qué es lo que causa el TOC? Bueno, pues este trastorno obsesivo compulsivo, como os imaginaréis, y como muchísimos trastornos mentales, puede surgir a partir de un hecho traumático. Este hecho traumático puede ser tanto un abuso donde la persona ha perdido totalmente el control de la situación, lo que hace que desarrolle estos comportamientos controladores, algo de lo que además yo ya he hablado varias veces en directo del tema del control y que va directamente relacionado con el trauma a los abusos, tanto abusos sex como abusos pues en cuanto a físicos de agresiones. Y también muchas veces tiene que ver pues con el trauma de haber pasado por una enfermedad que les hizo pasarlo muy mal, y entonces este hecho hace pues que de nuevo se vuelvan muy obsesivos con todo el tema de la higiene, de la limpieza y demás. También es verdad que hay una evidencia genética, es decir, se sabe que aquellas personas que
han tenido familiares con TOC, pues es muy probable que ellos lo vuelvan a desarrollar. Y, o sea que puede ser que a partir de que tu madre tenga TOC, pues el hijo desarrolle TOC. Ya no solo por el hecho de la convivencia, sino por, como os digo, un hecho genético. Es decir, se ha demostrado que efectivamente es así. No solo con el TOC, sino con muchísimas enfermedades mentales, se ha llegado a la conclusión, a través de muchas investigaciones y tal, de que efectivamente muchísimos trastornos mentales son genéticos. Concretamente, en el caso del TOC, se ha visto que hay ciertas áreas del cerebro relacionados con el miedo y la ansiedad que hacen que haya un desequilibrio de serotonina, y esto puede ser lo que hace que se desencadene el TOC. ¿Cuál es el problema principal del TOC? El problema principal del TOC es que a la hora de diagnosticarlo suele ser un diagnóstico tardío, puesto que normalmente la gente que nos rodea piensa que estamos llenos como de manías, ¿no? Es maniático, es muy ordenado, es muy pulcro, y no llega hasta que no llega a ser algo incapacitante, es decir, digamos que has quedado una hora y nunca acudes a esa hora porque no puedes salir de casa hasta que has realizado ciertas rutinas, pues a partir de que se vuelve incapacitante y de que va comiéndose diferentes aspectos de tu vida, es cuando realmente las personas cercanas a ti se dan cuenta. Normalmente el obsesivo no se debe dar cuenta, sencillamente piensa que tiene que hacer eso y es su normalidad porque lo ha ido desarrollando muy poco a poco, pero suele ser tu entorno el que se da cuenta pues que algo ahí no funciona, porque realmente esas obsesiones o esos trámites que tienes que hacer compulsivamente hace pues que al final solo te puedas dedicar a tus obsesiones y no puedas dedicar más tiempo a otra cosa. ¿Y qué se suele usar normalmente pues para personas que tienen TOC? Bien, vamos a dejar de lado el tema psiquiátrico, yo no lo sé, no sé qué tipo de medicamento se usará para este tipo de trastornos, seguramente pues habrá muchísimos, supongo que algo para intentar controlar los impulsos o algo que te mantenga estable mentalmente, pero en cuanto al tema de terapia, pues se usa muchísimo la terapia conductiva conductual en el tema de enfrentar a la persona a esa situación que le causa ese tipo de estrés, para ver cómo la enfrenta e ir reeducando a su cerebro. Por ejemplo, imagínate que tú no puedes soportar que alguien te doble una figura. Bueno, pues esa persona te pondrá ante ese hecho que te hace sentir como te hace sentir y tal. Os estoy poniendo un ejemplo muy simple. Es decir, tienes que ir reconductando el cerebro para que empiece a entender pues que hay ciertos comportamientos que no va a ocurrir absolutamente nada, que no pasa nada si no llevas a cabo esas convulsiones, pero hay que enfrentar el por qué ocurre, cómo lo enfrentas y cómo te sientes. Esto, como digo, es bastante complicado y no se puede hacer, digamos, en terapia de 1 año ni de 2, sino que sí es verdad que, por ejemplo, los trastornos obsesivos compulsivos, el TOC, pues suelen ser periodos muy largos porque cuesta muchísimo sacar a la persona de esas compulsiones. E inclusive es muy normal que en este tipo de trastornos mentales haya recaídas constantes, porque a lo mejor se encuentran un día un poquito peor y sienten que tienen que hacer estas rutinas para sentirse mejor. Porque realmente, ¿qué le ocurre a un TOC? ¿Por qué esta persona tiene que hacer esas series, tiene que hacer esas repeticiones o tiene que dejarse llevar realmente por estas acciones? ¿Qué es lo que ocurre en su cerebro? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que piensa. El problema principal al que se puede enfrentar una persona con TOC es que no realizar esas acciones que le hacen sentir como en paz y en calma puede desencadenar un hecho catastrófico. Sé que muchas veces tú dirás, pero ¿por qué tener colocados los discos en orden alfabético puede hacer, si no los tienes así ordenados, puede hacer que ocurra algo malo? Bueno, sencillamente son obsesiones, ¿vale? Simplemente puede haberse dado el caso de que en algún momento, como os digo, de tu vida tú no hayas tenido total control, y al no tener ese cierto control ha ocurrido algo grave, te has hecho daño, te han hecho daño exteriormente. Como digo, tiene mucho que ver. Una enfermedad, como sabéis, pues tú no tienes el control, es la enfermedad al final la que te controla. Tú te puedes intentar encontrar mejor o peor tomando ciertos medicamentos que te mandan, pero en sí realmente tú no tienes el control. Lo mismo pasa cuando hay un abuso, cuando hay una agresión. Y esto es lo que ocurre con los pensamientos del TOC, y es que tú realmente llegas a pensar que si no sigues esas rutinas, pues va a pasar algo catastrófico, algo fatal. Entonces, de ahí la urgencia de tener que hacerlas, porque tienes que hacerlas rápido, porque si no las haces, algo terrible va a pasar. Yo sé que esto es muy difícil de entender, pero os hablo, por ejemplo, de mi caso específico. Yo antes, si no seguía totalmente ese orden de limpieza y de orden, literalmente pensaba que me iba a poner enferma, es decir, que iba a caer mala, ¿no? Que me iba a pasar algo malo en cuanto a salud. Yo tenía esa creencia firme y lo pensaba realmente, que si no realizaba esos esquemas,
caería enferma. Si bien es cierto que ha pasado el tiempo y yo ya estoy totalmente dada de alta del trastorno mental, que, bueno, mi trastorno mental desarrolló en pequeños trastornos mentales. Por eso es muy normal que cuando te diagnostican de una enfermedad mental te diagnostiquen de varias, porque lo raro es que solo tengas una, lo normal es que tengas varias. La cuestión es que efectivamente a mí con el TOC me daba por pensar, pues eso, que me iba a poner enfermísima y iba a morir prácticamente. Por supuesto, una vez pasado este trance y cuando tú ya empiezas a tratarte y ves que, bueno, con la terapia, la medicación, empiezas a ver que estas compulsiones pues realmente sí que son absurdas, si bien es cierto que yo en la actualidad sé que si no hago ciertas cosas no voy a enfermar, sí que es verdad que sigo siendo muy ordenada, muy limpia y muy tiquismiquis con mi higiene, porque tengo la firme creencia de que si no está como... que está mal, ¿entendéis? Es que es muy difícil, yo sé que es muy difícil de explicar, pero literalmente si no están las cosas como yo creo que tienen que estar, pues está mal. Y tú dirás, vale, ¿y qué pasa que esté mal, que no estén las cosas como tú quieres? Bueno, digamos que me causa cierta inquietud pensar que las cosas están mal. Es como que si está mal, pues yo no me puedo relajar y no puedo descansar. Entonces necesito que todo esté bien para que yo esté relajada y encontrarme bien. No es que vaya a enfermar, pero sí que necesito esa tranquilidad. Esto es algo que se va modificando con los años y a través, pues ya te digo, mucha terapia. El TOC no se soluciona en 2 días y sí que bien es verdad que en mi caso ahora es súper leve, pues bueno, sí que es verdad que puede llegar a ser muy incapacitante. Os cuento el caso de unos pacientes que había en el hospital, y es que había veces que se duchaba, salía de la ducha, tocaba algo que consideraba que le había contaminado y se volvía a duchar, y así una y otra, y con agua muy caliente. ¿Y esto qué ocurrió? Bueno, ocurrió primero que no pudo venir al hospital ese día porque se tenía que duchar de forma compulsiva, y segundo, pues obviamente le salieron unas ampollas en la piel bastante importantes de hacerlo con agua hirviendo y frotando. Y es como os digo, pues puede causar no solo que sea incapacitivo en tu vida porque no dediques tiempo nada más, sino que efectivamente te puede dar riesgos de salud en cuanto a hacerte daño, pues de ser tan compulsivo, rascándote la piel o intentando quitarte esa suciedad que realmente solo está en tu cabeza. Y para finalizar, solo quiero decir que bueno, es normal tener ciertas manías siempre y cuando no determinen tu estilo de vida y siempre y cuando no notes que realmente te causa inquietud o malestar no realizar esas manías. Las manías no deben controlarte nunca, porque se pueden llegar a convertir en un problema. No tiene por qué, pero puede que sí, ¿entendéis? Siempre cabe esa pequeña posibilidad, porque bueno, por el ambiente, por las situaciones, por muchas cosas, tú te puedes encontrar muy bien y de repente puedes desarrollar un trastorno mental cuando tú realmente te sentías bien. Y es que la mente al final es bastante frágil. Sin nada más, espero que el vídeo te haya gustado, lo hayas disfrutado. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sean vídeos directo o short. O sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. Recuerda que me puedes ayudar haciéndote miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. No te vayas sin regalarme un me gusta, compartir y suscribirte. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte... En la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos entre libros y sinfonías. En el mundo gótico tu nombre resuena. Madame Oscurite, en la oscuridad nos envenena. Con arte, cine y música nos hace soñar. En tu subcultura siempre queremos estar.